Pues vamos a la Escritura. Leemos en la Epístola a los Romanos, por supuesto, comentar que nuestro mensaje esta mañana será un poquito más breve. No voy a tener un mensaje de 35, 40 minutos como es normal, pero seguimos mirando a la palabra. Lo que hacemos, lo que conocemos, lo que vivimos, lo vivimos porque la Escritura nos enseña así, porque así entendemos que el Señor desea de nuestras vidas y es lo que queremos hacer. Bien, si os preguntara qué es la aracnofobia, es posible que en nuestro grupo tengamos a alguna persona que padece esa, no sé cómo llamarlo, ese pequeño... Sí, pero es una redundancia, no quería entrar en eso. Pero sí, en ese pequeño trastorno, o ese, no sé cómo decirlo, ¿no? Yo tenía un querido amigo que era electricista y tenía esta aversión que es más allá de un poco de repelús. Realmente este hermano querido, este amigo, que tenía que abrir muchas veces viejos contadores y meter las manos en lugares que habían estado cerrados por mucho tiempo, a veces no podía trabajar si veía que había una arañita dentro del cuadro de luces. Y entonces a mí me causaba un poco de extrañeza, porque digo, hombre, que tengas repelús a una tarántula que se te sube peluda y tal, lo puedo entender, pero que una arañita que en fin, no te va a hacer nada, como mucho un pequeño abón más pequeño que un mosquito, que no puedas trabajar por eso y tengas que pedir ayuda a alguien para que te la mate o la quite de ahí, me resulta extraño. ¿Alguien sabe cómo se cura esta como otras, una aracnofobia? Pues hay dos facetas. La primera es una concienciación lógica de que no es un peligro grave una picadura de araña y que es raro que una araña te llegue a picar, aunque se pueda subir por el brazo, puedes hacer así y es muy raro que te pique. Entonces, por una parte se conciencia a la persona, hay un razonamiento intelectual que la persona tiene que asumirlo y después... La segunda parte es una exposición controlada. Eso quiere decir que a lo mejor al principio, después de saber razonablemente de que no hay un peligro grave, entonces empiezan las exposiciones. Y al principio las exposiciones puede ser un dibujo de una araña. Otras veces puede ser una imagen en un televisor. Otras veces puede ser un vídeo donde ves la araña moverse. Otras veces ya puede ser una exposición a una araña cerca de ti, hasta el punto de que puedes moverla, apartarla. Es una exposición controlada. Pues bien, hoy no voy a hablar de biología ni de aracnofobias, pero hay una faceta parecida en el cristianismo, en el sentido de que cuando tú ves en tu corazón que lo que necesitas es Dios, cuando has caminado en tu vida y escuchas el Evangelio y por la palabra de Dios te das cuenta que estás de espaldas a Dios y necesitas volverle la cara, cuando tú vienes a Dios, a Cristo, te arrepientes de tus pecados, crees que Jesús ha muerto por ti en la cruz, abrazas la cruz como un acto de fe, te rindes al Señor, entregas tu vida, pones tu vida en sus manos. Cuando tomas ese paso que la Escritura habla de muerte a vida, en ese momento hay un gran cambio. Pero tienes que ser consciente de ello. Cuando tú crees en Jesucristo, no puedes entender o abarcar todo lo que has hecho. Según el Señor Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Entonces, el cambio es total. Cuando el Señor Jesús hablaba con los fariseos en Lucas capítulo 15 y les trata de explicar por qué Jesús tiene ese trato, ese amor hacia los perdidos, les presenta la historia del hijo pródigo, o la historia de la moneda perdida o la oveja perdida. Y las tres historias terminan de la misma manera. De lo que estaba perdido ha sido hallado. Era muerto y ha vivido. El contraste es absoluto. Pero cuando tú abrazas la cruz de Cristo, no eres consciente de ello. Entonces lo que la Escritura nos enseña es que, número uno, tienes que ir a la Escritura para apropiarte de qué es lo que ha sucedido. Y en segundo lugar, lo que tienes que hacer es dar pasos de fe en la práctica para que eso que tú aprendes con la mente se pueda hacer carne en ti. Así como leeremos más adelante, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, a los esquemas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, cuando creemos en el Señor, necesitamos ir a la Escritura para comprender qué es lo que Dios quiere. Pero en segundo lugar, tenemos que dar pasos y comprobar que esto es así. El apóstol Pedro nos diría en su epístola de que Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas por las cuales somos participantes de la naturaleza divina. Y dices, ¿qué? Pues sí, cuando tú crees en el Señor y tú, por ejemplo, has sido una persona que mientes como un hábito, una costumbre, y cuando crees en Jesucristo te has arrepentido de tus mentiras. Y entonces dices, yo no puedo por mis fuerzas dejar de mentir. Pues la Escritura te dice, no mientas, que no reine el pecado en tu vida. No pongas tu lengua como siervo a la injusticia, sino a la justicia. Y entonces tú cuando dices, bueno Señor, aunque yo no puedo, pero por lo que tú me dices en tu palabra, yo doy un paso en esa promesa preciosa y hermosa que me has dado. Y cuando das ese paso de fe, encuentras que el Espíritu Santo que está dentro de tu corazón te da fuerzas. Y cuando tú te encuentras venciendo lo que antes sucumbías, dices, gracias a Dios, porque yo no era capaz, pero tú me has ayudado. Y en ese sentido eres participante de la naturaleza de Dios, en el sentido de que el Espíritu Santo de Dios que vive en ti te ha capacitado. Pues bien, el pasaje que estamos leyendo es precisamente eso. Después de creer en Jesucristo, de ser justificados por la fe, de ser perdonados, de ser hechos hijos de Dios, de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, después de toda esa obra gloriosa de la salvación en la persona, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y estuvimos viendo el domingo pasado cómo los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. No podemos abrazar la cruz de Cristo solamente por su amor, solo por su misericordia o solo por su resurrección, sino que la Escritura nos enseña que cuando fuimos bautizados en Cristo, cuando profesamos nuestra fe en Cristo y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, es como que nuestra vida se identificó con Él. Y entonces, así como Él murió, nosotros debemos morir al pecado. Y así como Él resucitó, nosotros vivir una nueva vida según la imagen del Señor Jesucristo.
Pues bien, lo que hoy leemos continúa en esta explicación. Primero nos habla de esta identificación, y ahora vamos a ver cómo profundiza en esa identificación y nos presenta un propósito claro y explícito de la cruz. Dice: si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, pues si el domingo pasado vimos que cuando tú te bautizas en nombre del Señor Jesucristo, cuando eres bautizado en Cristo, te identificas con la obra que sucedió en la cruz, tanto la muerte al pecado como la resurrección a la nueva vida, ahora Pablo nos habla de un nuevo concepto: plantados, o podríamos decir injertados, donde el énfasis es ese crecimiento juntos, donde hay una savia común, donde no es una identificación externa, sino que es una comunión vital. Nosotros no somos simplemente, ¿cómo se dice?, inscritos en una religión. Nosotros tenemos una relación viva con Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz y cuando nosotros creemos en Él, no se trata de una identificación que nos pensamos, sino que la Escritura nos enseña que hay una identificación vital, orgánica, de tal forma que la muerte de Cristo es un poder en tu vida. Dice: si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos también en la de su resurrección. O sea, si estamos identificados con Cristo, si hasta el apóstol Pablo diría, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué es eso? Nos habla de esa relación, esa comunión, donde el Señor viene a morar en nuestros corazones por su Espíritu y nos ayuda y disfrutamos de su comunión. Ahora, en segundo lugar, ¿hasta dónde llega esa comunión, esa implicación de la cruz a mi vida? Y dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. En primer lugar, déjame decirte que la cruz tenía un propósito, y el propósito no es solamente el perdón, aunque sí lo es, pero no solamente el perdón. La Escritura dice que hay un propósito en la cruz y aún en la muerte de ese viejo hombre, y es para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de ese cuerpo que ha sido acostumbrado por tu vida sin Dios a caminar según su antojo en desobediencia a Dios. Dios quiere acabar con eso. Y aún habla del viejo hombre. Como a veces digo, vosotros sabéis más griego del que pensáis. Hay dos palabras en griego para viejo. Una es arcaios, ¿sabéis lo que es? Arcaico, ¿no? ¿Qué es arcaico? Viejo en el tiempo. Pero hay otra que es palaios. Paleontología es estudiar las cosas que
Además que son viejas, que son desgastadas, fuera de uso. Entonces la Escritura habla de ese hombre que ya está desgastado y debe ser puesto en la pila de basura. Como todas las cosas viejas que a veces tenemos por casa y las almacenamos y lo que tenemos que hacer es llevarla a un punto limpio. Pues dice, hemos de saber esto. Nuestra mente tiene que entender que esa persona que podía estar inclinado a la mentira, que podía estar inclinada a la contención, que podía estar inclinado al orgullo, esas personas que son intratables, esas personas que mienten, esas personas agresivas, esas personas mentirosas, y podríamos decir, algunos de los cuales somos nosotros, pero Cristo ha muerto por nosotros. Cristo se ha identificado con nosotros. El Señor ha establecido una relación viva con nosotros y nos dice, mira, ese hombre viejo que no conocía a Dios murió en la cruz para que el cuerpo que ha obedecido al pecado por años sea destruido, sea pulverizado y desechado, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, ¿cuál es el propósito de la cruz? Tu santidad y la mía. Que si hemos sido personas iracundas, que podamos ser transformados en personas mansas. Dices, eso no es posible, yo soy como soy. ¿Qué? No. Mira lo que dice la Escritura, tu viejo hombre, tu Manuel iracundo, tu Manuel orgulloso, murió en la cruz. Y tienes que asumirlo con tu mente y tienes que dar pasos en la fe de la promesa que Dios te da, para que la Escritura pueda transformar tu interior y realmente puedas un día, sin darte cuenta, que alguien te diga, uy, qué paciente eres. Y tú lo oyes y dices, ¿de dónde ha salido eso? Porque tú dices, ese no soy yo. Y es cierto, no eres tu viejo yo, pero eres el fruto de la obra del Espíritu Santo por haber creído en Cristo. De modo que puede haber y debe haber, es el propósito de la cruz, no solamente perdonarte, sino transformarnos a la imagen de su Hijo. Y debemos caminar en esa fe, en esa esperanza y en esa realidad. Dice la Escritura, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La obra de la cruz no solamente es el perdón, no solamente es librarte del infierno, es recuperar tu vida, que si sigue en pecado va a ser destruida, va a ser desperdiciada en este mundo, va a ser herida de muchas maneras. Si pensamos en nuestros mayores, pues, ¿cuáles son los conflictos entre padres e hijos? ¿Cuáles son los conflictos cuando los padres nos equivocamos? O cuando no nos equivocamos, cuando nosotros intentamos transmitir aquellos valores que conocemos y nuestros hijos son los que se equivocan y se rebelan. ¡Qué heridas! ¡Qué difícil! Ese cambio generacional, ¡qué difícil! Pero volvemos a la Escritura y decimos, sí, Señor, yo lo veo imposible. Mi impulso, o sea, la persona que ha crecido como Manuel Martínez Ortega, es esta y es un problema. Pero dice la Escritura que sabiendo esto, que sepamos esto, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sabéis? Bueno, lo expresa muy bien en castellano. Este fue, pretérito imperfecto simple, significa una acción completada, acabada, que tiene
sus consecuencias en el presente. En griego es el tiempo aoristo y es el mismo sentido. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Punto. Dice, no, es que eso a mí no me ¿qué? Bueno, dice la Escritura, sea Dios hallado fiel y todo hombre mentiroso. Cuando nosotros tratamos de argumentar con Dios y de decir, no, Señor, eso es para otro, el que haya nacido paciente, el que haya nacido manso, bueno, y para el que haya nacido colérico también. El Señor ha muerto por nuestro viejo hombre, ese hombre desgastado, deshecho, que Dios ha destruido en la cruz. Entonces, para terminar, bueno, el patrón es Cristo. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Fíjate en el patrón. En cuanto murió, al pecado murió, y esto es una sola palabra en griego, una vez por todas. Es lo mismo que cuando dice en Hebreos, que Cristo murió una vez por todas, habiendo obtenido eterna salvación para los que creen en Él. Una vez por todas. ¿Te parece suficiente? Así lo dice el Señor, aunque a mí me cueste, aunque no lo pueda entender. Aún así la Escritura dice, mi viejo hombre murió con Cristo para que no sirva ya más al pecado. Y de la misma manera que cuando Cristo murió, ya murió una vez, no volverá a morir jamás. No se puede repetir su sacrificio porque fue suficiente y agotó y deshizo el pecado. Lo que haremos después será recordar la muerte de Jesús. Pero para terminar, versículo 11. Así que nos queda una tarea. Cuando el pecado llame a tu puerta, cuando mañana estés en el trabajo y venga tu jefe y te diga, ¿qué pasa? ¿Todavía no has empezado? ¿Todavía estás dormido como el domingo? y suba de dentro esa ira que dices, te voy a decir un par de cosas. Cuando notes el pecado llamar a la puerta de tu vida de otras maneras, que también lo hace, dice la Escritura, considérate muerto al pecado. Dile a la tentación, mira, mis miembros están muertos para ti. Tu voz no va a utilizar mi cuerpo para el pecado, porque yo he muerto a eso. He muerto a la pornografía, he muerto a la infidelidad, he muerto a la mentira. He muerto, no voy a usar mi cuerpo para eso. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Cuando la palabra de Dios te dice, un versículo a mí me encanta, muy precioso en Cantares, que dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Cuando el Señor te llama a tener comunión con Él, a leer la palabra, a orar, a eso sí estamos vivos. Señor, toma mi voz, toma mi tiempo, toma mi cuerpo, me siento, leo tu palabra, tengo comunión contigo, estoy vivo para ti. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hermanos, seamos conscientes de esa realidad. Cristo murió en la cruz, donde también murió nuestro viejo hombre, para que no sirvamos más al pecado. ¿Eres creyente en esta mañana? ¿Te has lavado ya en la sangre de Cristo? Espero que sí. Si no, que sepas que esto no se trata de bueno, iremos mejorando según podamos. No, hay un primer paso, y es que debes arrepentirte de tus pecados y creer que Cristo murió por ti en la cruz. No, esto no es parte de nuestra cultura, no es una religión, no es un artículo de un credo, es una convicción del corazón, es un acto de fe, es un abrazo a la cruz de decir, Señor, te necesito. ¿Has hecho eso esta mañana? Si no, te pido que lo consideres y que escuches la voz del Señor. Y si somos creyentes,
Lo dije ya el sábado pasado, el domingo pasado. El viejo hombre ya murió, pues que se quede en el sepulcro. No lo saquemos. No hay argumentos suficientes para sacar al viejo hombre. Dejemos los rencores, dejemos las contiendas, las enemistades, también los adulterios, los homicidios, como dice la Escritura, todas esas obras de la carne, dejémoslas y estemos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.